tardes ya aquí en Venezuela, buenos días, los que están en Colombia, si no me equivoco. Antes de comenzar el curso, ya sería nuestro último encuentro sincrónico. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo que podamos trabajar? No sé, para estos últimos días ya, esta última actividad que falta por entregar o sobre el encuentro. Buenos días, profe. Buenos días. Pues no, por el momento no hay ninguna pregunta. Y agradecerle por las clases. Esperamos pues que esta clase sea pues, para nosotros lo mejor posible. Muchísimas gracias. Le hablamos de aquí de Colombia. Mi nombre es Hermes Javier Mata, docente. Excelente. Sí. Ya en la plataforma tienen la última actividad para entregar. Y el lapso para la entrega, sí traten de cumplir ese lapso para poder que ustedes no se atrasen y poder entregar las notas al momento para que puedan continuar con las demás asignaturas. Entonces, ahí hay una fecha límite, esa hay que tratar de cumplirla. Igual si no han entregado la primera o la segunda actividad, todavía está abierto para que la puedan seguir, puedan subirlas y así pues todos demuestren los conocimientos que han podido adquirir y han podido desarrollar durante estos encuentros que hemos tenido. Ya hoy como último encuentro tenemos lo que se denomina dentro del mundo de la filosofía y es algo muy importante para cuando ustedes vayan a escoger la metodología con la que van a trabajar, que es el problema científico, el problema del conocimiento científico. De entrada, como les decía al principio, la filosofía de la ciencia es algo general. No se centra en el método ni en la formulación como tal, que luego ustedes lo van a ver en epistemología, y en antropología y en sociología, que les van a enseñar métodos sobre los cuales ir abordando la realidad, pero es fundamental de que tengan los principios. Lo que hemos visto hasta el momento son ideas generales, por eso es que los ensayos son bastante amplios, o las actividades son bastante amplias para que ustedes puedan ir desarrollando y viendo cómo pueden concretar aún mejor lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando. Ya luego, cuando vean epistemología, este problema del conocimiento científico es sobre lo que versa esa asignatura de epistemología. ¿Por qué? Porque epistemología es más específica y se centra en orientar paradigmas y métodos para entender qué conocimiento, si recordamos la primera clase cuando hablamos de doxa, episteme y tecne, en la episteme, que es el conocimiento verdadero, cuáles son los métodos que vamos a desarrollar para que nuestra tesis realmente sea una tesis de conocimientos verdaderos y no sea un trabajo de aplicación de pregrado, de maestría o un trabajo más de opinión, ¿no? Porque es que yo creo que eso es así, sino ya algo que el día de mañana ustedes se levanten delante de quien sea, ustedes pueden justificar su conocimiento. Que las otras personas queden de acuerdo o no, eso ya es secundario. Lo importante es que cuando nosotros hacemos una investigación, podamos mantenerla ante las personas. Y si reconocemos errores en nuestro método, en nuestra aplicación, pues mejorarlos, porque esa es la finalidad, siempre mejorar e ir hacia adelante. Es algo, primer momento vamos a ver lo que son los tipos de conocimiento. Hay que tener claro esto para poder, en el momento de escoger un método, realmente lo apliquemos como es. Primero, vamos a hablar de lo que no es científico, de lo que es el conocimiento del vulgo, el conocimiento vulgar, el conocimiento del pueblo, como nos decían los griegos, que es la doxa. Es técnico-práctico, es religioso, por tanto, se centra en lo que es dogmático, el conocimiento artístico, el mítico, el filosófico, entre otros. Anteriores al conocimiento científico y también contemporáneos. Conviven entre todos, tienen sus propias características, formulación de preguntas y respuestas específicas. Ahora ustedes van a decir, no, pero ¿por qué se encuentra la filosofía ahí si la filosofía nos dice que se encarga del estudio de... La filosofía tiene sus propias preguntas. La filosofía no hace las preguntas que hace el método científico. La filosofía da las herramientas para que se originen las preguntas que va a hacer el método científico. Por eso es que tenemos filosofía de las ciencias bastante general y nuestras preguntas en el mundo de la filosofía se enmarcan sencillas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el principio? ¿Y por qué se realizan las cosas?
Luego el método científico lo vamos acomodando dependiendo de lo que vamos necesitando. ¿Por qué? Porque el por qué es bastante amplio. ¿Cuál es el origen de las cosas? Es bastante amplio. Imagínense en hacer un trabajo sobre el origen de la vida humana. Se nos va a ir infinidad de años y todavía no vamos a llegar al origen, pero sí podemos estudiar cómo ha sido el origen cultural del pueblo Yucú, un ejemplo. Es algo que nosotros podemos manejar. La filosofía nos dice cuál es el origen y principio como gran pregunta, luego nosotros, desde el punto de vista científico, reducimos esas preguntas. Lo mismo pasa con la parte religiosa, con la parte artística. Lo artístico es algo muy subjetivo. Por eso nosotros somos totalmente diferentes, si no todos somos, la naturaleza nos hubiese hecho a todos por igual. ¿Por qué? Porque a algunos nos gusta un cuadro de Picasso. Otros dirán, eso no tiene sentido, eso son puras rayas. Y les gusta un cuadro, no sé, una escultura griega que muestra las proporciones del ser humano bastante armónico y bastante agradable, muy diferente a una obra de arte de Picasso. Y con eso no estamos diciendo ni que uno sea mejor ni que otra sea peor, pero yo puedo utilizar terminología como más agradable, que ustedes van a decir, a él le gusta más la escultura que la pintura. Y vamos viendo diferentes maneras. Pero existen personas que hacen trabajos y estudios del arte. ¿Sí? Existe historia del arte, filosofía del arte, epistemología del arte, que ya personas que se centran y dicen, no, pero es que el arte está bien, es algo subjetivo. Pero, ¿qué hago yo cuando veo un cuadro? ¿Cómo lo contemplo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo? Y es algo bastante interesante. Y luego está el conocimiento científico, que es donde nos vamos a quedar y el que debemos agarrarnos bastante fuerte si queremos que nuestra tesis esté bastante o esté sólida para enfrentar el conocimiento, el mundo del conocimiento. Y es primero, objeto de investigación en problemas de una parte del mundo en que vivimos. Anteriormente en lo científico es bastante general, por eso ya está la filosofía, pero nos encontramos que el conocimiento científico es un pequeño, estudiamos una pequeña parte. Por lo menos, el problema de por qué en las escuelas municipales de tal municipio, los estudiantes tienen un bajo índice académico de manera general. Y luego empezaríamos a ver los factores del clima, los factores de la alimentación y cosas que nos van diciendo y nos van dando sustento para luego nosotros poderlo corroborar en la práctica. Porque yo digo, no, lo que pasa es que aquí el clima es muy caluroso y por eso las personas no estudian. Y cuando nos damos cuenta ahí hace 9 meses frío y nada más 3 meses hacen calor, entonces es algo que no es científico. ¿Por qué? Porque no estamos tomando los datos, sino los estamos manipulando como nosotros queremos. Centra la atención en el objeto de estudio. Ese es como el cazador que pone el ojo en la presa y de ahí no lo quita. Puede ver alrededor para que no lo ataque otro depredador, pero está pendiente en su presa. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de estudio, es lo que yo voy a estudiar, por qué en tal municipio hay bajo rendimiento escolar. Sigue un método. Yo me caso con un método y le soy fiel a ese método. O sea, ahí sí debería cumplirse el principio de fidelidad total. ¿Por qué? Porque ese método es el que me va a ir llevando poco a poco por el camino para yo llegar a finalizar mi investigación. Porque si empiezo siendo cuantitativo y a mitad lo cambio a cualitativo, como paradigma, mi investigación va a tener que empezar, muchas cosas van a cambiar, pero si yo digo que mi método es hermenéutico, voy interpretando, y al final digo que es fenomenológico, ya pues mi investigación cambia, por eso es que debemos seguir un método y tratar de que si tenemos 3 métodos, hay un método principal que es el que lo va a fundamentar todo y otros que nos van a apoyar, y eso es algo que se hace en el conocimiento científico. Se originan conclusiones de posibilidad única que explican fenómenos y predicen sucesos de forma universal y necesaria, aplicables a todo caso puntual. Y eso es lo que hacemos nosotros en las investigaciones. Llegamos a grandes conclusiones que por lo menos, si hacemos una buena investigación, ¿por qué los estudiantes de tal municipio tienen bajo rendimiento académico? Nos damos cuenta de que es que existe malnutrición dentro de esa comunidad, dentro de ese municipio, o que se come bastante pero no balanceado. Es algo universal que yo voy a poder aplicar a todas las escuelas de ese municipio. Y ténganlo por seguro que en muchos otros municipios esa conclusión va a ser válida. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo, cuando estamos en edad escolar, ¿qué es lo más importante? La comida para poder que todas nuestras capacidades
Y no la comida, porque hay niños que comen en abundancia, pero no comen balanceado. Comen, desayunan arepa, almuerzan arepa, cenan arepa. Con mantequilla, con mayonesa, con tal cosa todo el tiempo. Y lo digo por experiencia, un familiar que comía solamente así. Y pues no iba a rendir, ¿por qué? Porque iba a tener mucho carbohidrato en su cuerpo, pero muchas harinas, pero al final el cerebro no tenía suficiente oxigenación y por eso es que nosotros debemos comer balanceadamente. Comer verduras, comer lácteos, diferentes cosas que nos van haciendo. Y si un comedor escolar no estaba facilitando eso, pues automáticamente nuestra conclusión va a ser, en todo lugar donde no haya buena alimentación, los niños van a tener bajo rendimiento académico. Y de 100 casos, lo más seguro 95 van a ser así. ¿Por qué? Porque el método científico nos va a hacer llegar a conclusiones si nosotros lo hemos realizado como es. El conocimiento crítico juzga, analiza, no es dogmático. Si a mí mañana vienen y me dicen, no, pero es que su estudio de verdad no es solamente la alimentación, también es cómo los tratan sus padres en la casa. Yo, como estudioso del método científico, diría, perfecto, muéstreme su estudio para poder entender eso y profundizar más. Si yo soy dogmático y yo digo, yo soy el que me las hace todas, no, olvídese, eso es mentira, eso usted fue que hizo eso mal, o sea, usted porque quiere vender esa idea, no, sino que estoy abierto a entenderlo. Luego yo digo, mentira, eso que él, ese estudio que él hizo no tiene sentido. O, sí, mire, tiene todo el sentido y pues hay que asumirlo y agregarlo a mis conclusiones. No da nada por sentado, muy relacionado al anterior, como no da por sentado, siempre está abierto a nuevas investigaciones y a nuevos enfoques, pero nunca cambia el método, es decir, yo puedo ver diferentes enfoques, pero siempre estoy con mi paradigma y mi método bastante centrado. Es dinámico, es revisionista. Por lo menos, si usted ya, supongamos que el día de hoy ustedes ya tienen pensada su tesis doctoral, yo lo voy a hacer sobre el bajo rendimiento en tal municipio y voy a crear la teoría de aumento del rendimiento oleopráxico para los niños. Perfecto, ya tengo la idea. Pero esto no significa de que cuando vea 4 o 5 o 6 asignaturas más adelante yo diga, yo creo que como que ese trabajo no tiene mucha viabilidad, porque me he dado cuenta de que yo creo que puedo hacer más en esa escuela enfocándome en otro aspecto. Entonces, es fundamental de que nos estemos revisando. O mientras cuando yo me reviso digo, sí, voy a seguir en ese objeto de estudio que estoy planteando, pero voy a cambiar un poquito el enfoque, porque yo creo que no es solamente esto, sino también aquello. Entonces voy construyendo un proceso científico siguiendo estas características. Y por último, valida el grado de verdad de los enunciados propios en cada disciplina científica. ¿Qué es lo que buscamos? Las conclusiones nos permiten validar ese conocimiento dependiendo de la disciplina científica en la que nos estamos desarrollando. Y aquí tenemos este cuadro de manera bastante general sobre el estudio de las ciencias, la clasificación de las ciencias. Según su objeto, estudio de los entes que conforman un contenido, se pueden dividir tanto en formales, que es la matemática y la lógica, que es el estudio de entes ideales. No hacen referencia a nada fuera de sí mismo. Eso es lo que hace la lógica, el pensador correcto y las matemáticas. Es un pensamiento abstracto y por tanto siempre yo sumar me va a dar un resultado, yo restar me va a dar otro resultado y siempre va a ser así. Estudio de entes reales, referencia al mundo fáctico objetivo, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, las cuales están centradas en la realidad que yo estoy viviendo y por tanto son fácticas, las puedo constatar y contrastar en la realidad, es decir, los árboles, si yo me estrello con la cabeza a un árbol es duro, yo lo puedo comprobar en la realidad. Mientras que la matemática, voy a ver si el número 4 es dulce o es agrio, si el 5 es alto o es bajo, no lo puedo, ¿por qué? Porque se encuentra dentro de la abstracción, de la parte abstracta que no puedo concretar como tal. Según el enunciado lo podemos ver desde dos puntos de vista, según la visión de Morris o según la visión de Kant. Según la visión de Morris es sintáctico, es decir, la ciencia sintáctica que se ocupa de la pura relación entre los signos, con independencia de lo que designen, intereses por coherencia formal del sistema, que es la ciencia formal, ese primero, el sintáctico, es decir, son signos que no importan lo que sea, al final van a designar lo mismo, que es la matemática. El semántico, que son las ciencias semánticas, que se van por las ciencias naturales, estudia la relación de los signos teniendo en cuenta aquello que designan, interés por correspondencia entre la verdad de lo afirmado, entre la realidad de lo afirmado y verdad del referente. ¿Sí? Lo que yo observo con lo que yo estoy viendo.
Y el pragmático, que es las ciencias sociales, involucra asimismo el compromiso del científico con su objeto de estudio. Yo científico voy a la práctica y me doy cuenta de, yo digo que en la escuela hay bajo nivel académico por la comida, pero luego cuando me doy cuenta es que no hay profesores, y al final llega un profesor el último día y les coloca una nota y siempre es baja, pues ¿por qué? Por un examen que les haga, pues no tienen los conocimientos. Entonces son diferentes maneras cuando yo entro en la realidad. Y eso es lo bueno del conocimiento en las ciencias sociales, que como somos humanos y nos relacionamos, pues puede ir cambiando. Y según Kant, puede ser analítico o sintético. El analítico se encuentra dentro de las ciencias formales desde la parte abstracta, que es predicado. El predicado está tácitamente implicado en el concepto del sujeto, se rige por principio de identidad, no agregan información acerca del mundo fáctico y son descriptivos y a priori. Es decir, los números siempre van a ser los números, los resultados siempre van a ser lo mismo dentro de las ciencias formales. ¿Por qué? Yo puedo aplicar un instrumento 50 veces y las 50 veces me va a dar el mismo resultado porque estoy buscando una población en la que su manera de pensar, su manera de actuar y su realidad siempre me va a dar el mismo resultado. Y eso es algo que pasa mucho en las comunidades aborígenes, los estudios o comunidades donde hay bastante apego a ideas religiosas. Ustedes les preguntan qué es el pecado y siempre van a responder qué es el pecado. Que si usted cree que la ira es un pecado y siempre van a responder sí o no, siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque es algo que va muy arraigado a ellos. Y el conocimiento sintético, que es el de las ciencias sociales y naturales, el predicado no está implícito en el sujeto, depende de la experiencia. Hoy yo estoy feliz, y como yo estoy feliz, les respondo a ustedes la encuesta de una manera. Yo mañana estoy triste, les respondo a ustedes la encuesta de otra manera. Por eso es que es a posteriori, siempre es mi relación como yo estoy. Como tercera forma de clasificación de las ciencias, podemos ver, según el método, puede ser deductiva o empírico. Esos son los métodos básicos, o todos los métodos siempre van a basarse en la parte de la deducción, de ir de lo general a lo particular, o de la inducción, de ir de lo particular hacia la realidad. Parto de la parte, empírica para llegar a algo mucho más allá. La deductiva requiere coherencia de los enunciados con el sistema admitido previamente, es decir, yo tengo axiomas o tengo conclusiones y el estudio que yo voy a hacer tiene que dar, debe demostrarme de que esas conclusiones existen. Por lo menos, Dios es bueno y mi estudio debe orientarme al final de que Dios es bueno. Si termino con una conclusión de que Dios es malo, me van a decir que ese conocimiento no es científico. ¿Por qué? Porque lo que yo deduzco es una idea general que me planteo, la bondad de ese Dios. Pero si al final llego a la conclusión de que ese Dios no es bueno, sino que es malo, no me lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque las conclusiones no van en coherencia con lo que yo estoy viendo dentro de la realidad. Entonces, me doy cuenta de que yo no estaba estudiando al Dios bueno, sino al Dios malo. Entonces, allí, ¿por qué coloco este ejemplo? Porque es una manera fácil de verlo. En la sociedad decimos que hay ciertas deidades que son muy buenas, pero luego en los actos vemos que las cosas que nos pasan son totalmente diferentes. Y es un ejemplo muy fácil para poder entender cuando yo parto de algo general a algo particular. Y las empíricas o las inductivas supone la correspondencia entre los enunciados y aquello que representan. Mi conclusión es, el Dios es bueno porque día a día yo voy viendo en mi vida que me encuentro en la religión, me encuentro con mi familia, me encuentro con todo, yo practico esos principios que me da esa religión y al final todo me sale bien, vivo en paz, tranquilidad y en armonía. Por tanto, ese principio particular del que yo parto me llega a esa conclusión general de que esa deidad es buena. Son dos maneras diferentes. Parto de una conclusión o parto desde mi experiencia. Entonces, ahí dependería cómo ustedes quieran desarrollar su estudio científico. Y otra clasificación de las ciencias, según el contexto o campo, esto lo propone Boom. Nos marca tres: las aplicadas, las básicas y las tecnológicas. Las aplicadas, su finalidad es aplicar de manera práctica el conocimiento. Ahí ya no nos dice si son ciencias formales o ciencias formales, naturales o sociales, sino que de entrada él nos deja, es aplicada, listo. Si es aplicada, su finalidad es aplicar de manera práctica el conocimiento. Si yo lo que estoy haciendo lo puedo aplicar, es una clasificación aplicada. Lo puedo aplicar en las formales, lo puedo aplicar en las naturales o en las sociales.
Segunda, las básicas. Su finalidad es producir conocimiento. Si lo que yo estoy haciendo me da dando conocimiento, ya sea en las formales, en las sociales o en las naturales. No existe una clasificación tan marcada. Y la última, su finalidad es aplicar el conocimiento para cambiar la realidad, que es la tecnológica, y es lo que nosotros tenemos y siempre hemos tenido en nuestra manera de ver el mundo, siempre la parte tecnológica es lo que nos permite cambiar y modificar muchas maneras en las que nosotros vamos pensando y nos vamos desarrollando. Ahora, es importante tener claro, dentro de lo que nosotros estamos estudiando, ciertos elementos que parten de la filosofía, de la ciencia. Y la primera de ellas es el lenguaje. Nosotros en filosofía tenemos el estudio de la filosofía del lenguaje, la cual se encarga de estudiar de manera general todos los signos y signos y símbolos que enmarcan el mundo del lenguaje. Es un estudio de las relaciones entre los usuarios, el mundo y el lenguaje. Es un modo de comunicación básico entre las personas por medio de códigos convenidos socialmente y articulación a partir de unas unidades básicas de significados abstractos. Las palabras yo no las puedo poner, parar aquí, por ejemplo, al frente mío la palabra taxi, sino que es algo abstracto. ¿Qué es un taxi? Un vehículo que tiene la finalidad de trasladar a una persona de un lugar a otro por una tarifa. Esa es la idea abstracta que yo luego lo veo en concreto cuando veo un taxi amarillo. Pero ahora están de moda los Uber y cualquier automóvil puede prestar ese servicio abstracto, esa idea abstracta de lo que es un taxi. Y se debe basar bajo códigos que llegamos a conveniencia socialmente. Es decir, el color rojo es algo abstracto. Nosotros decimos que eso es rojo, pero no sabemos realmente cómo se llama ese color, pero para nosotros siempre ha sido rojo y esa va a ser nuestra representación. Pero si vamos a un pueblo donde todo el mundo llegó a la conclusión de que esa tonalidad roja, que es para nosotros roja, ellos lo llaman blanco, nuestro lenguaje se va a ver fracturado o cambiado en ese momento. Y eso es lo que hace la filosofía de la filosofía del lenguaje, que en el momento en el que nosotros estamos produciendo conocimiento científico, utilicemos ciertos paradigmas y ciertas maneras de ver el mundo en el que el lenguaje lo entendamos todos. Aquí estamos hablando personas de Venezuela, personas de Colombia, y tenemos palabras diferentes, y una misma palabra puede significar dos cosas totalmente diferentes. Pero ¿qué hace el conocimiento científico y la filosofía del lenguaje? De que cuando vamos a leer un artículo, de que vamos a desarrollar un método, sea un lenguaje que no sea equívoco, sino que siempre nos dé un sentido que sea bastante concreto para poder entendernos y relacionarnos. Y aquí está el lenguaje según el modelo de Jacobson, que es uno de los mejores modelos que existe para explicar fácilmente lo que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque es la corriente funcionalista que nos dice cómo funciona el lenguaje, punto. Sin irnos a trascender el más allá, nos dice el lenguaje funciona de la siguiente manera y este es el esquema. Primero está el emisor, segundo está el mensaje y tercero está el receptor. ¿Sí? Lo que aprendemos desde pequeño en las normas del buen hablante, del buen oyente es eso. Yo escucho porque soy el receptor, hay alguien que habla porque es el emisor y hay un mensaje que me está transmitiendo. Pero ¿qué pasa? Ese mensaje, para que ese mensaje se desarrolle, existe o se da por medio de un canal, el cual es físico, es natural o artificial. Es decir, por el teléfono, ¿cómo creemos que es eso? ¿Es un canal físico, natural o artificial? Pues un canal artificial, ¿por qué? Porque unas ondas, expandimos unas ondas para que pueda llegarnos la cobertura de la voz de la otra persona. La comprensión de un código. Si yo soy de esas personas que soy misteriosa y hablo todo en clave y estoy hablando con alguien que no conoce esa clave, pues no me va a entender. Por eso es necesario que el código lo compartamos todo. Si yo voy a llamar a una persona de Estados Unidos, lo más lógico, y que esa persona no sabe hablar castellano, lo más lógico es que yo sepa hablar inglés. Porque si no, él me va a hablar en inglés, yo le voy a hablar en castellano, yo no lo entiendo a él y él no me entiende a mí. Por tanto, tenemos que convenir un código. Pero si los dos hablamos francés, ¿qué vamos a hacer? Esa llamada telefónica la vamos a hacer en francés. ¿Por qué? Porque necesitamos un código que nos permita comunicarnos. Y también hay un referente, aquello de lo cual trata el mensaje contenido. ¿De qué se habla? Si yo los reúno a ustedes para hablar de filosofía de la ciencia y les termino aquí contando mis problemas de vida, ¿qué van a decir ustedes? Este señor nos está hablando algo que no, para eso no nos estamos reuniendo nosotros. Desde las 12
hasta las 12:45, 1 de la tarde. Para eso no nos estamos reuniendo. Nos estamos reuniendo es para un encuentro tecnoformativo y no para escucharle la vida a este señor. Entonces, es fundamental que estos elementos los tengamos claros y siempre cuando estamos trabajando, en la escritura también. ¿Quién es el receptor? La persona que va a leer ese escrito. ¿Quién es el emisor? Yo que estoy escribiendo. ¿Y cuál es el mensaje? El canal, el código y el referente de lo que estoy transmitiendo. Las funciones del lenguaje varían según se haga énfasis en uno o en otro elemento de este aspecto, de estas 6 funciones que estamos estudiando. En un enunciado suele haber más de una función, pero siempre prima una. Si yo soy el receptor, ¿verdad? Yo estoy recibiendo la información, pero yo también puedo tener otro canal de comunicación que es mis gestos, como que, me quedo dormido. Eso es otra manera en la que yo me estoy siendo receptor, pero a su vez le estoy comunicando a esa persona que está hablando, a ese emisor, que me tiene aburrido lo que está diciendo. Entonces, ¿pero qué es lo que al final va a primar? Mi función de receptor, porque él luego me va a hacer una pregunta y yo tengo que responderla. Si yo presté atención, genial. Si no presté atención, pues no tiene ningún sentido. Y aquí está de manera general lo que es las funciones del lenguaje, cuando es una función expresiva, conativa, una función poética, una función metalingüística o una función fáctica. Ya esto lo podemos revisar. Y luego viene el lenguaje desde un punto de vista de los elementos como tal. Y esto es fundamental que lo tengamos claro para el momento de que nosotros vayamos a desarrollar nuestra tesis doctoral, porque es muy diciente y muy significativo esto que vamos a trabajar. Los elementos del proceso semiótico. El signo. ¿Qué es signo? Algo que se refiere a otra cosa. Eso es lo que es un signo. Puede ser un signo natural. El humo. ¿De qué es el signo natural el humo? De que algo se está quemando. Segundo, un signo icónico. Un mapa. ¿Qué nos muestra un mapa? Otra cosa que es el mundo, que es hecho de tierra, de agua, de minerales y demás, pero en un papel lo coloco y lo grafico. Tercero, signos combinados, que son las palabras. Las palabras son signos combinados, ¿por qué? Porque uno, diferentes letras para formar una palabra, diferentes palabras me forman una oración, diferentes oraciones me forman un discurso, y diferentes discursos me forman una manera de pensar, un pensamiento, una ideología. Entonces, eso es necesario que tengamos claro. Cuando yo estoy hablando, tengo que estar claro de qué estoy haciendo. Si estoy haciendo un signo icónico, un signo natural o un signo combinado, que son las palabras. Porque de nada nos sirve, sí, como lo dice la figura 5 y yo no he puesto ninguna figura. Mi signo no está siendo representado en ese momento. Pares de atribución de signo y significado. Uno denota lo denotado con lo connotado, la designación con la denotación, el sentido con denotación, intención con extensión, significante, significado. Es decir, existen muchísimas fórmulas para ese sentido de lo que es un signo. Lo designado es aquello al que el signo alude, por lo menos. Cuando yo les digo a ustedes, piensen en la cruz, ¿qué pensarán ustedes? En el cristianismo, otros en ayuda humanitaria, porque es el emblema que utiliza la Cruz Roja, o salud, porque también es visto en los hospitales. Depende de mi concepción y de mi manera de ver el mundo, yo lo voy a relacionar. Intérprete es el usuario, quien supone al segundo en presencia del primero. Es decir, yo supongo que la cruz es el cristianismo en relación al primero, es decir, a mi conocimiento previo de que toda cruz es algo que se representa para el cristianismo. En mi caso, yo soy voluntario del movimiento de la Cruz Roja. Para mí la cruz no solamente puede significar cristianismo, sino un emblema de protección y de humanidad. ¿Por qué? Porque en mi realidad lo enmarco desde otro punto de vista. Por eso es que los signos no son para todos igual, y por eso es que cuando nosotros escribimos tenemos que ser claros y estar bastante pensante en lo que estamos diciendo. Porque si yo estoy escribiendo para niños de 10 años y empiezo a hablar de escenas sexuales en mi libro, pues puede ser que ese niño de 9 a 10 años no entienda, o yo le estoy abriendo los ojos a un lenguaje explícito. Pero si yo estoy escribiendo para adultos, puedo utilizar ese lenguaje, porque en teoría ya es algo que se conoce y es algo que se puede compartir y disfrutar por medio de la lectura. Entonces tenemos que estar muy claros en el momento en el que enfocamos cada una de las cosas. La semiótica es una raíz anglosajona, deriva de la lógica y del estudio de los sistemas de signos. Es algo más del pensar correcto. Tiene un índice, que es el signo que representa un objeto por continuidad. El humo es igual a fuego. Es algo que nosotros siempre tenemos
¿Por qué? Porque hasta el cigarro, no, pero es que el cigarro es humo, es fuego, al menos que sean esos electrónicos que generan ese humo, pero por lo general siempre el humo nos trae la referencia al fuego, o fuego viene acompañado de humo. Ahí se está quemando algo, ah, no, pero yo no veo humo. Es lo que nosotros relacionamos de una vez. Es un símbolo, signo que representa un objeto por arbitrariedad. Tree igual a árbol, es decir, es algo que es arbitrario, es algo que es así porque es el significado que tiene uno con el otro. Y el icono es el signo que representa un objeto por similitud. Y los iconos, más que todo, nos lo damos cuenta en la parte de la iconoclasia religiosa o social, en el que hay un objeto, la esvástica nazi, automáticamente que nos dice genocidio, destrucción, supremacía de la raza, XY. ¿Por qué? Porque es algo que se nos ha ido representando. Y está la semiología, que es de la raíz francesa, Saussure, deriva de la lingüística y del estudio del lenguaje y los signos lingüísticos. En eso es que va, es en el estudio del lenguaje como tal. Esto ya, la semiótica es más la parte del signo, de cómo se representa y cuál es la función orgánica de relación, y la semiología es ya deriva de un estudio, ¿de qué? Del lenguaje. Aquí lo tienen, lo pueden leer y así pueden ver el sentido que nos da Morris. Y venimos a la epistemología. Esto les va a servir ¿qué? Como una introducción al pensamiento o a lo que vamos a estudiar en epistemología en el doctorado, que es el estudio de la verdad como tal, lo que es decir, el conocimiento científico. Una definición de tantas que hay nos dice que es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la construcción y constatación del conocimiento científico, es decir, buscar la verdad, la adecuación, porque ¿qué es la verdad? El sentido que nos da Santo Tomás de la verdad es la adecuación de lo que yo pienso con lo que hay en la realidad. Si yo pienso que está lloviendo, salgo y está haciendo sol, eso es una mentira. Si yo pienso que está haciendo sol, salgo y me consigo que está haciendo sol, es la adecuación. Eso es lo que es verdad. Si yo digo yo soy una persona muy fiel, pero a la primera de cambio engaño a mi pareja, no se está adecuando ese conocimiento que es la palabra con la acción. La etimología viene del griego episteme, ahí lo tienen en la terminología griega, que es conocimiento, y logos, que es teoría, es decir, es el estudio del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento que puedo comprobar por medio de la veracidad del conocimiento científico. No confundir con metodología. ¿Por qué? Porque metodología es un procedimiento para la construcción del conocimiento científico. Yo puedo hacer la tesis, pero mi tesis no debe ser solamente metodología. Si yo digo, yo estoy utilizando este método y porque estoy utilizando este método, ¿estoy haciendo ciencia? No. Estoy haciendo ciencia por medio de ese método. Segundo, no hay que compararlo con filosofía de la ciencia, que es más abarcadora y más abstracta. ¿Por qué? Porque la filosofía de la ciencia busca una totalidad de las cosas. Tercero, ni con la nociología, que es la teoría del conocimiento, desde un punto de vista más espiritual, más de un conocimiento que yo puedo atrapar y puedo asumir hacia mí. ¿Y cuándo es el inicio? En la era moderna, en el siglo XV al XVI, donde se define el sujeto moderno, individual, racional y experimental. Lo que vimos en el encuentro pasado con René Descartes, con ese paso de la realidad del mundo antiguo y medieval al mundo moderno, donde la ciencia deja de ser pensada fuera y empieza a ser pensada dentro del hombre. Y un elemento fundamental en todo pensamiento y estructura de pensamiento que nosotros desarrollemos es el pensar correcto, y eso es lo que significa lógica, que es la doctrina que trata los modos de razonamiento, argumentación que permiten alcanzar conclusiones coherentes a partir de principios de demostración e inferencia válida, que es la etimología lógica. Pero como tal, si queremos tener algo claro de qué es la lógica, podemos definirla como el pensar correcto. Es decir, toda conclusión que yo llegue tiene un camino, un método y unos argumentos que me permiten llegar bien hacia él. Existen distintos tipos de lógica. La lógica proporcional es la lógica tradicional, definida ya por Aristóteles y predominante hasta el siglo XIX. Existen otras lógicas como la dialéctica, que es la hegeliana, la difusa, la modal, las cuales son las que más utilicemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la lógica modal es la lógica de las probabilidades, que incluye valores de probabilidad y graduación de validez de una conclusión. Es decir, cuando nosotros aplicamos un instrumento, nosotros buscamos tener un conocimiento modal, es decir, que vaya desde las probabilidades. Está la lógica deóntica,
que es una variación de la lógica modal que se centra en la lógica del deber ser y de las normas. Los abogados, quien sea abogado, le gusta mucho esta lógica. ¿Por qué? Porque es la lógica que va a fundamentar su trabajo y el desarrollo de su pensamiento y muchas cosas más. Y la lógica epistémica, que es la variación de la lógica modal, que formaliza enunciados de conocimiento y de creencia. Allí es lo que va, hacia ese punto es donde se va, que es la que nosotros deberíamos utilizar porque formaliza los enunciados de conocimiento y de creencia. Podemos diferenciar entre que es un conocimiento comprobable y un conocimiento que no vamos a comprobar. Y aquí tenemos de manera sucinta lo que es la lógica proporcional, que es una ciencia formal que examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, es decir, la estructura lógica. Solo cuando hacemos ciencia debemos tener una estructura lógica. Nuestra tesis debe ser coherente. Si yo digo que es un paradigma cualitativo, no puedo utilizar medios de validación netamente cuantitativos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es un sí, un no, un a veces, un nunca, que un expresar. Yo a veces como a las 3 de la tarde porque siento de que es la mejor hora para comer y doy unos argumentos. ¿A que usted come a las 3 de la tarde? Sí. Más nada, nos limitamos a eso. Puede ser reducida a terminología matemática, considerando la lógica matemática, ¿sí? Y el razonamiento es un conjunto de proposiciones donde uno de ellos, que es la conclusión, se infiere por coherencia estructural del sistema lógico de los otros enunciados a partir de expresiones derivativas. Eso es lo que nosotros hacemos en una investigación. Formalmente, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Descomponer la información que vamos viendo para ir haciendo enunciados y esos enunciados me vayan llegando a conclusiones. Aquí pueden ver un ejemplo según la inducción, la deducción, la aducción o la analogía de cómo ir desarrollando cada uno de la lógica proporcional. Es algo que lo podemos ver y tienen que tener cuidado de que esto nunca lo vayamos a comparar ni a decir que es un método. Ojo, en lógica estos como tal no son vistos sino son como inferencias, es decir, la posibilidad que yo tengo de acercarme al conocimiento por cualquiera de estas maneras de realizarlo. Igual aquí les dejo para que puedan observar este cuadro, que es de la filosofía de la ciencia, que son las 3 corrientes fundamentales en las que está el falsacionismo, que es algo que deben leer para poder argumentar, ¿sí? Pero es bastante entendible en este cuadro. Y por último tenemos a Thomas Kuhn, que es una nueva manera de hacer paradigma, ¿sí? Y es algo que ustedes tienen que tener claro. Nosotros cuando hacemos la investigación doctoral siempre asumimos un paradigma, pero no nos damos cuenta de que nosotros vamos descomponiendo ese paradigma para poderlo utilizar como nosotros lo necesitamos. Ojo, no creamos uno nuevo, pero si hacemos como, entre comillas, un subparadigma que nos permite poder entablar nuestro conocimiento como nosotros lo queremos hacer. Una nueva filosofía de las ciencias, que es una mirada alternativa a la visión tradicional de la ciencia, o concepción heredada. Es decir, un paradigma es una concepción que nosotros traemos de cómo hacer ciencia. Cualitativo, cuantitativo, sociocrítico, siempre lo hemos visto y lo hemos escuchado. Una mirada historicista es la mirada descriptiva, ya no es prescriptiva o normativa. Da cuenta de cómo las ciencias formales y naturales han generado conocimiento. Es decir, siempre el paradigma nace desde una mirada histórica, y por eso les digo que es fundamental cuando ustedes vayan a hacer su tesis, que su paradigma lo describan hablando del objetivismo, del subjetivismo, del racionalismo y del empirismo. ¿Por qué? Porque son las bases históricas sobre las que todo método y todo paradigma se ha desarrollado. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, un marco, una estructura teórico-conceptual que homogeniza el trabajo de la comunidad científica en un determinado momento del sentido histórico de comprender al mundo circundante.